Bien, chicos, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a dar continuidad a nuestros temas de estudio y siguiendo el orden de estudio, de trabajo, pues hoy nos toca que tocar un tema bastante interesante, un tema que es de mucha referencia a la hora que hablamos de publicidad, a la hora que hablamos de la tremenda necesidad que hay de poder resolver una situación, un problema a nivel de diseño, a nivel de comercio también, porque cuando nosotros empezamos a hablar de proyectos publicitarios, o en este caso hablamos de elementos publicitarios, como puede ser un plegadizo, que generalmente nosotros lo conocemos con el típico nombre de un brochure. Podríamos encontrar también este con un nombre derivado de eso mismo, como el tríptico, o como se puede conocer en su fundamento como el plegadizo. En este caso, vamos a hablar de los plegadizos publicitarios que tienen un objetivo muy específico, un objetivo bastante enmarcado a resolver una necesidad de una empresa. Estos objetivos que nosotros tratamos de resolver y alcanzar tienen mucho que ver con el desempeño que nosotros hagamos con el tema de la creatividad. El conocer la empresa, el conocer el producto, el conocer la necesidad que tiene nuestro cliente es de vital importancia. Por tanto, es que necesitamos a fuerza dominar esta herramienta que estamos hoy estudiando, que es la herramienta de Adobe InDesign, y cómo esta herramienta en su versatilidad tiene un gran potencial para facilitarnos el proceso de diseño y creación de estos materiales publicitarios. Por ejemplo, aquí tenemos lo que podría ser un tríptico, es decir, un plegadizo doblado en tres partes, en su parte frontal y en su parte reversa. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito en este tema con relación a lo que podría ser la definición de la estructura, de cómo podríamos estructurar bien el proceso de un tríptico, de un plegadizo, la paginación u orden de los cuerpos, cuál es el flujo de diagramación que deben de tener los elementos para que nuestro tríptico o nuestro plegadizo o nuestro brochure sea fácilmente entendible y cumpla el objetivo y la función encomendada a nivel de publicidad. Entonces vamos a ir viendo primero, entendiendo primero algunos fundamentos muy importantes que tienen que ver justamente con los temas relacionados al papel, es decir, la materia prima que existe y del cual se derivaron las diferentes tipos de medios publicitarios, pues tiene que ver mucho con estos estándares. Y estos estándares que nosotros hoy tocamos, que están relacionados a las medidas internacionales, pues tiene que ver con estas medidas que son para nosotros muy conocidas aquí en la parte de Latinoamérica, puesto que en Europa hay otras medidas internacionales, otras medidas de trazos, de corte, de papel de bobina diferentes, en Estados Unidos son otras, en Japón hay otras, así es que vamos a centrarnos hoy en las medidas internacionales que son relacionadas a esta parte de América Latina o América Central. En este caso nosotros tenemos el ejemplo claro y conciso de 4 medidas fundamentales que ya conocemos, que es el tamaño carta, el tamaño oficio, tamaño legal y el tamaño tabloide. Vamos a empezar a entender que cuando hablamos de carta, detrás de ello existe una dimensión en esa materia prima, en ese papel. En este caso, podemos entender que 22 por 28 centímetros es el estándar de medición de este papel. Pero nosotros que ya empezamos a hablar y entender medidas internacionales, tenemos que ir hablando del sistema de medición en pulgadas. El tamaño carta tiene 8,5 de longitud en la parte corta y 11 pulgadas en la longitud de de la parte más larga. Entonces aquí podemos empezar a observar que el tamaño oficio empieza a tener su misma longitud en la parte más corta, pero va variando en la altura. Eso va sucediendo en los 3 primeros tamaños, que son los que manejan las impresoras
en este caso que son caseras, y luego saltamos a una cuarta categoría que sería el tamaño tabloide, a una medida ya un poco más industrializada, es decir, el tamaño tabloide ya necesitamos un sistema de impresión industrial, una impresora que tenga un ancho, una capacidad de impresión bastante grande. Nosotros conocemos perfectamente que son estos impresores láser, donde ya la longitud más corta llega a medir 11 pulgadas y la longitud más larga son 17. Estos son estándares de medida internacional. Pero cuando ya empezamos a hablar de el uso de estas materias primas, de estos papeles, ya para la publicidad, pues entonces hablamos de optimizar los espacios y convertir estos espacios en cuerpos donde podamos diagramar de forma correcta. Por ejemplo, podemos tener en el tamaño carta, que bien lo hemos dicho, un tríptico, es decir, esa medida horizontal de 11 pulgadas por 8,5 la podemos dividir en tercios y vamos a tener el tríptico doblado a un tercio del tamaño total de todo el tamaño carta. Entonces aquí tenemos un tercio del tamaño carta, un tercio, un tercio. Y este tercio equivaldría a que tengamos 11 pulgadas dividido entre 3. Eso nos daría un total de 3.367 pulgadas. Y la longitud o la dimensión o el área, podríamos decir, de este cuerpo es exactamente 3.367 pulgadas por 8,5. Entonces, entiéndase que TC es tamaño carta. Entonces, si vamos siguiendo esta misma congruencia, cuando hablamos del tamaño oficio, empezamos a ver que empezamos a tener un poquito más de área de trabajo. Observamos que un tercio sería las 13 pulgadas divididas entre 3, nos da un poco más de área de 4.33, que sería esta dimensión por los 8,5. Entonces la ventaja de estos materiales, que a medida van agrandando, vamos teniendo más espacio para poder introducir información y diseñarla correctamente. No es lo mismo diseñar en un tamaño carta que en un tamaño oficio. Obviamente las cosas se van a ver mucho mejor en un tamaño mucho más grande porque puede haber espacio de diseño, espacio para poder colocar correctamente y diagramar o maquetear bien toda nuestra publicidad. InDesign nos ayuda perfectamente a tocar estos temas porque él tiene la posibilidad matemática de poder ejercer y de poder crear estos cuerpos sin necesidad de saber mucho de matemática o de saber mucho de números. Es muy básico, ya lo vamos a ver. Entonces, en el tamaño legal, aquí ya cambia un poquito la situación porque estamos hablando que hay una longitud mayor, entonces ya podemos aumentar a 4 cuerpos y entonces tenemos un cuarto del tamaño legal. Entonces aquí ya vemos que se reduce un poquito, fíjense bien, se reduce en 1 pulgada prácticamente, un poquito menos de 1 pulgada, se reduce la altura, pero obtenemos otro cuerpo extra. Entonces esto ya nos ayuda a colocar más información, más fotografías, y lo mismo va a pasar cuando pasemos a la categoría número 4, donde vamos a tener un tamaño tabloide. Obsérvese aquí que tenemos un cuarto, 4 cuerpos, un cuarto del tamaño tabloide, eso equivaldría a 4.25 pulgadas por 11. Es una medida fantástica para poder trabajar un brochure o un trip, ya no sería tríptico, sino cuadríptico, muy interesante, lleno de color, lleno de publicidad y que cumple el objetivo de nuestro cliente, el cual puede ser posicionarse, dar a conocer un producto, obtener, colocar un catálogo de precios, hablar sobre sus políticas de información de la empresa. Pueden ser varios objetivos. Entonces, bien, si vamos entendiendo que partimos de medidas estándares y que de esas medidas estándares que son comúnmente reconocidas por los impresores, podemos ir segmentando estas longitudes para obtener cuerpos de diseño, entonces podemos ir hablando que una vez que definimos cómo podría ser la cantidad de cuerpos que necesitamos para diagramar, podríamos empezar desde lo más básico. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como un díptico,
que sería el plegadizo más sencillo que hay, compuesto por dos cuerpos. Aquí lo tenemos, frente o anverso, y aquí tenemos el reverso. Entonces tenemos en la parte roja lo que he marcado aquí como la posible portada. Aquí no habría mucha confusión en el tema del doblez, porque simplemente hay dos formas de doblarlo y dos formas de diseñarlo. Tenemos la forma vertical, tipo folleto, y la forma horizontal. No hay mayor dificultad en eso. Entonces la portada podría ser de nuestra publicidad esta sería la página siguiente, es decir, y vamos siguiendo la secuencia, es decir, portada, contraportada de nuestro díptico. Pero también podríamos tener el famoso tríptico, donde ya podemos tener un sistema de doblez un poquito más complejo, porque ahí en el tríptico nosotros tenemos que entender que existen varias formas de doblarlos. Entonces aquí hay tres formas básicas principales de las cuales el diseñador tiene que tomar en cuenta a la hora de diseñar. No es lo mismo diseñar un, una publicidad o un brochure o un tríptico basado en un doblez de tipo ventana que un tipo acordeón. La portada o la primera foto o la posición donde va el logo de la empresa cambia totalmente. Los objetivos obviamente tienen que estar encaminados en base a lo que vamos a presentar. En este caso dice que es un doblado envolvente, entonces podemos entender que la portada sigue siendo la 1 y la 2 y que luego la secuencia de lectura pues va a ser esta. Es decir, si yo lo observo, aquí está la 1, detrás de la 1 va la 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta colocarme en la contraportada que sería la 6. Si aquí la 4 era la contraportada, portada contra portada, aquí es la 6, porque son tres cuerpos. Entonces aquí tenemos diferentes formas de doblarlo. Obsérvese que entre el sistema envolvente y el sistema acordeón no habría, digamos, una dificultad muy grande en doblarlo. Sin embargo, sí cambia radicalmente la posición de la primera portada, de la primera página que sería visual. Observe que aquí es la 1, pero aquí ya cambia totalmente. Aquí la 1 podría ser la 5 o podría ser la 4. Entonces aquí habría que tomar en cuenta cuál sería la forma de doblarlo. Y esto es cuando estamos hablando del tríptico. Observemos otro ejemplo práctico, también que es otro ejemplo de plegadizo, donde ya empezamos a ver las cosas un poquito más complejas, donde la cantidad de información que llevamos es mayor, donde este tipo de materiales es un tipo de material publicitario un poquito más elegante, más exigente, donde ya es una empresa con recursos muy grandes, nos puede pedir este tipo de proyectos y entonces tenemos que ver que también existen las formas de plegarlos, es decir, de doblarlos. Seguimos sosteniendo en el cuadríptico, por ejemplo, el sistema envolvente y el sistema acordeón. Se siguen sosteniendo. Obsérvese que el envolvente va siempre hacia adentro, el doblez, hasta que queda la portada como la primera página. Ese sería el sistema tradicional de dobleces que existen. Pero tenemos el cuadríptico doble paralelo y tenemos el cuadríptico de tipo acordeón. Entonces, esto es fundamental para entender a la hora de diseñar. Por ejemplo, yo he seleccionado aquí el sistema envolvente, por eso lo tengo aquí señalado en rojo. Entonces sigo sosteniendo que la portada sigue siendo la 1 y la número 2 y que la contraportada en este caso siempre va a estar junto con la portada. En este caso, como son 4 cuerpos, sería el último cuerpo. Entonces, esta es la forma de ir entendiendo cómo se van generando los dobleces. El diseño que yo hago tiene que estar primero en el entendido que yo seleccioné la forma del doblez. Porque no puedo diseñar de tal manera y luego decir que lo voy a tratar, lo voy a doblar como acordeón. Obviamente no va a quedar bien. Entonces, eso tenemos que considerarlo mucho.
Ya en el siguiente paso, cuando hablamos del doblado envolvente, o ya propiamente en el contenido de lo que lleva el brochure, tenemos que ver, por ejemplo, que en la página 1, o que sería el cuerpo número 1, vamos a llevar la portada. Importante para nosotros que lleve una foto representativa. Es decir, esta foto tiene que ser muy significativa con relación a lo que vamos a ver en el contenido. Es decir, es el mensaje, es el punto de anclaje, o podemos decir es el enganche que vamos a tener para que sea atractivo a los ojos de este caso, los ojos de la persona que lo va a adquirir. Bien, siguiendo con la referencia del ejemplo que tenemos de un cuadríptico, vamos a ver el caso en específico, cuál debe de ser el contenido que debe de llevar nuestra información, es decir, nuestra información que debe de llevar el brochure. Y en este caso tenemos como el ejemplo que venimos tocando, que es el ejemplo envolvente, es decir, el pegadizo envolvente que va doblado desde el cuerpo más lejano hacia el cuerpo más cercano. Sería desde el 6 se va doblando 5, 4 hasta llegar a quedar como un díptico ya doblado. Entonces, en este caso tenemos que en el primer cuerpo, que sería la portada 1, vamos a considerar siempre llevar una foto representativa que tenga mucha realidad con relación a lo que queremos expresar dentro de nuestro contenido. Es decir, que la foto de portada es una foto importantísima, porque es la primera que ve nuestro lector o nuestro público meta. Entonces, por tanto, la foto como el título deben de ser muy bien seleccionados, muy bien buscados, palabras correctas, cortas, pero incisivas que denoten una acción para que genere expectativas en nuestro público y lo lean con facilidad. En este caso, en la parte de la contraportada, lo que vamos a tener generalmente es el final de cualquier información que vengamos arrastrando o diseñando en los cuerpos anteriores, pero siempre vamos a finalizar con los créditos, contactos y direcciones de nuestro cliente, de nuestra empresa, o en este caso de la marca. Entonces aquí vemos que tanto la portada como la contraportada son páginas muy importantes. Pero cuando estamos hablando de otros cuerpos secundarios, en este caso el cuerpo 6 y 7 es un cuerpo secundario, porque no se ve a simple vista, tiene que ser desplegado, desenvuelto para poderse observar. Entonces aquí va el mensaje o la información de la empresa. En este caso, ya en el cuerpo, en la parte del reverso, donde ya se descobijó toda la información, venimos arrastrando cierto tipo de información que viene a culminar en el cuerpo 6 y 7, que pueden ser servicios, políticas de la empresa, productos, un catálogo de algunas actividades que realice nuestro cliente o como tal la marca. Entonces adentro, ya en la parte del retiro, es decir, donde está la médula de todo el mensaje, es aquí donde vamos a desplegar la mayor parte de nuestro diseño, creatividad, para que todo se trate de ver lo mejor posible, que las fotos se integren con el fondo y que los textos sean llamativos, que no se vea todo aquello muy apretado, sino que sea de fácil lectura. Entonces debemos, antes de diseñar, enmarcar bien cuál va a ser el objetivo de lo que vamos a diseñar. En este caso, como un objetivo primordial, podríamos tener como resultado la acción que queremos despertar en la persona, en nuestro público. En este caso, que el público conozca, guste y confíe del servicio, del producto, de la marca que estamos haciendo y que sea capaz de referirla hacia otra persona. Ese es el objetivo primordial de este tipo de proyectos publicitarios o de este tipo de medios publicitarios. Y sobre el diseño, vamos a tratar de ordenar de forma integradora todo el contenido, que lleve una secuencia lógica de lectura y que podamos auxiliarnos de todos los mecanismos necesarios para que quede súper legible. En este caso, seleccionar buenas tipografías,
seleccionar algunos recursos que nos ayuden a levantar la atracción de nuestro diseño, utilizar fondos que contrasten, es decir, establecer jerarquías de tamaño, de color, jerarquías de foto. Entonces todo eso tiene que irse integrando de tal manera que se vea como un todo, que no un cuerpo se vea aislado de otro cuerpo o de una información aislada de otra información, sino que el desafío del diseñador gráfico siempre va a ser que todo se integre como un todo. Veamos un poquito de lo que estoy hablando. Por ejemplo, vemos aquí en el caso, tenemos un tríptico donde sí tenemos una diferenciación de cuerpos, pero observe qué es lo que está pasando en el cuerpo 2 y 3. El cuerpo 2 y 3 está siendo integrado por una foto principal, en el cual simplemente hay un pequeño contenido, un texto de contenido explicativo de lo que estamos observando en gran medida. Obviamente la jerarquía de tamaño de la fotografía roba toda la atención del brochure. Observe que como segundo punto aparece el texto, pues imponiéndose a través del tamaño, de la tipografía, es decir, el tipo de letra y del color, diferenciándose del cuerpo número 3. Observe que ahí visualmente le estamos diciendo al espectador que esto ya es una información diferente, que está relacionado con el mismo tema de todo el brochure, sí, pero y aquí ya cambiamos de sección, de contenido y estamos hablando de otra cosa. Veamos otro ejemplo aquí mismo. Ya este es un tríptico un poquito más grande, orientado hacia la parte de los restaurantes. Entonces vean qué importante sigue siendo la fotografía aquí también, donde lo que se muestra es el producto. Y el producto tiene que ser muy visible para que genere expectación en el público. El texto, a pesar de que exige que lleve mucho contenido, porque posiblemente sea un menú y se explique de qué trata, pues tratamos de que no sea demasiado contenido de texto para no cansar la vista y no generar esa pesadez de la información. Entonces hay muchas maneras interesantes de diagramar utilizando algunos recursos como líneas, algunos splash. Vemos que no es necesario agrupar todo, sino que podemos ir generando secciones en nuestros mismos cuerpos y poder colocar una foto principal para que sea la que atraiga toda la información. Observe usted aquí cómo esta foto se está integrando con el fondo. Muy diferente a la foto de portada. Aquí se ve, es una foto que está separada del fondo, pero esta de aquí está siendo integrada con el fondo. Estos de aquí, perdón, son fotos separadas, simplemente están colocadas, pero es porque se necesita establecer, digamos, un sistema de catálogo de fotos para ir indicando que va su contenido con su foto. Entonces es otra forma de diseñar. Aquí vemos otro estilo diferente. Obsérvese que da la impresión que es una sola foto toda y que simplemente arriba de la foto prácticamente se está unificando con los cuerpos. Se unifica por el color, se unifica por el tema de la naturaleza y tenemos cierta cantidad de texto, pero observe que es pequeño, con espacios visuales para no cansar la vista y siendo atractivo todo el brochure. Entonces la idea es de diseñarlo, no solamente de colocar la información y ya y doblarlo, no, hay que ubicarlo de forma creativa, de tal manera que sea siempre atractivo. Tenemos otro ejemplo, obsérvese cómo tenemos retos bien grandes cuando son este tipo de brochures de menú de restaurante donde la información es bastante extensa y densa. Necesitamos utilizar muchos recursos para poder hacer atractivo este tipo de brochures. Aquí vemos otro brochure bastante cargado. Obsérvese que aquí no hay tanta integración, pero se ve bastante ordenado. Sin embargo, hay muchas imágenes, hay mucho texto y se ve bastante denso. Veamos ya en un ejemplo práctico cómo podríamos nosotros trabajar un poco dentro de InDesign.